Hola, ¿cómo les va? Soy Marcos. Este es el video número 28 del curso completo de V-Ray y SketchUp. En el video anterior vimos cómo hacer un render grande, un render de más de 2000 píxeles, para que la máquina no se esfuerce demasiado y el render termine siendo favorable y no cuelgue la máquina o no cuelgue el render. Lo que les voy a enseñar ahora es cómo ustedes pueden ayudar más todavía a ese render y acelerar más el render haciendo un truco o valiéndose de una función más que tiene V-Ray, que les va a ser muy útil y van a notar una gran diferencia en la velocidad del renderizado. Para ello lo que tienen que hacer es lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es configurar una salida. Supónganse que la salida que ustedes necesitan es una salida de 4000 píxeles. Lo que yo hago siempre es dividir 10. O sea, si necesito 4000 píxeles, hago un render de 400. ¿Sí? Si necesito 5000, lo hago de 500. Si necesito un render de 2000, lo hago un render de 200. Y así, efectivamente, así sucesivamente. Siempre manteniendo la escena, ¿no? Yo tengo esta escena guardada y tengo el aspecto guardado. Quiere decir que cuando yo baje a 400, si mi render final va a ser de 4000, el aspecto va a ser el mismo. ¿Sí? Yo pongo en 400 y el aspecto, cuando lo ponga en 4000, va a ser exactamente el mismo. ¿Ok? Pero lo hago en 400 porque le voy a configurar valores muy altos o valores de producción, ¿sí?, para la salida del render. Ahora les muestro por qué. Entonces, yo pongo 400 por 182, pero yo lo que voy a hacer, y a mí lo único que me interesa en este render, es ajustar los parámetros de Irradiance Map, ¿sí?, y Like Caché. Entonces, vamos a ajustar Irradiance Map en valores altos, por ejemplo, menos 2 y 0. Vamos a ponerlo en 50 y vamos a ponerlo en 30. ¿Sí? Vamos a ajustar Like Caché en 1800, por ejemplo, ¿sí?, un valor alto. Y lo que tenemos que hacer, hasta acá es todo normal, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es que, o el truco este de lo que se vale, es de que nosotros calculemos Irradiance Map y Like Caché con valores muy altos y guardemos el estado de, o sea, los cálculos que hizo Irradiance Map y Like Caché para luego aplicarlos, estos cálculos ya hechos, en nuestro render final. ¿Qué logramos con esto? Logramos que nuestro render final ya no tenga que volver a recalcular Irradiance Map y Like Caché. Y lo que hacemos es que utilicen el Irradiance Map y el Like Caché que habíamos calculado en nuestra versión de 400 píxeles, no en una versión de 4000. ¿Sí? Entonces es mucho más veloz porque a pesar de que los parámetros son altos, los cálculos que va a hacer van a ser en un render de 400 y no en un render de 4000. Entonces, hasta ahí lo único que hicimos fue setear los valores. ¿Qué nos quedaría ahora? Ahora lo que nos quedaría era setear que lo queremos guardar. Entonces, nosotros lo que tenemos es esto así, single frame, ¿sí? Nosotros tenemos que poner que queremos que lo guarde, y poner un nombre donde queremos que lo guarde. Vamos a suponer que queremos que lo guarde en imágenes, y este le vamos a poner Irradiance, ¿sí? O Irradiance Test Interior, como se llama el render, ¿sí? Entonces lo vamos a copiar, lo tenemos, ¿sí? Y le ponemos guardar, ¿sí? Entonces le estamos diciendo que renderice y que el render que haga, o sea, el Irradiance Map, el resultado de Irradiance Map, me lo guarde en una carpeta que yo le puse ese nombre con esa terminación. Ya tenemos Irradiance Map. Ahora vamos a hacer lo mismo con Like Caché. Entonces, venimos a Autosave y acá le ponemos que queremos que me guarde Like Caché en imágenes también, pero en vez de ponerle Irradiance, le vamos a poner Light Caché. ¿Sí? Entonces, yo en este momento tengo configurado tanto Like Caché como Irradiance Map para que cuando se haga el render, el resultado de esos cálculos que aplique en este renderizado me los guarde adentro de la carpeta imágenes, ¿sí? Entonces ahora vamos a hacer el render.
se va a hacer un render de 400 píxeles, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando este render termine? Cuando este render termine, me habrá generado entonces en la carpeta imágenes, como les digo, dos archivos, uno que se llama la... Lo que va a hacer entonces es guardarme, como les digo yo, dentro de imágenes, que fue donde yo les dije, me va a guardar dos carpetas, ¿sí? Dos carpetas, dos archivos, y estos dos archivos yo los voy a configurar entonces, luego cuando configure mi render final en 4000, para que en vez de que vuelva a calcular todo esto, utilice estos dos archivos. Eso es lo que les tengo que mostrar después. Yo voy a poner una pausa al video y voy a dejar que termine, ¿sí? Que termine. Igual en mi máquina va a tardar, porque los valores que están configurados son altos, ¿no? No va a tardar una barbaridad como tardaría si fuera un render de 4000, pero va a demorar, ¿sí? Voy a poner pausa y cuando termine seguimos. Bueno, acá está, terminó el render en el tamaño este. Como ven, el resultado no es el mejor. No estaba bien configurada la iluminación ni nada. Yo lo agarré este archivo a título de muestra para mostrarles a ustedes, para que ustedes vean cómo tenían que configurarlo, pero ni me fijé el tema de la iluminación ni nada. Así que bueno, el resultado es este, pero no importa. El tema acá, lo importante es que se tuvieron que haber guardado los dos archivos, que acá los tenemos. Irradiant Test Interior y Leica Che Test Interior. Y si ustedes tenían la imagen bien configurada, no como la tenía yo, y el render que ustedes digamos obtuvieron en 400 satisfactorio para ustedes y está bien, lo que les queda hacer ahora antes de cambiar a 4000 es hacer lo siguiente. Primero entonces vamos a ponerlo en 4000 píxeles, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer ahora es decirle a Irradiant Maps que ya no tenga más en cuenta el salvarme el render, sino que ahora directamente trabaje con el que yo tengo guardado. Entonces le vamos a poner en donde decía single frame, vamos a poner from file y vamos a hacer un clic aquí y vamos a buscar el Irradiant Map, ¿sí? Cargamos el mapa de Irradiant que habíamos salvado y ya le estamos diciendo que no haga más los cálculos de Irradiant Map y que Irradiant Map lo aplique con el archivo que nosotros salvamos antes. Y vamos a hacer lo mismo con Leica Che. Entonces, le quitamos autosave y le decimos que desde el archivo y vamos a buscar el archivo Leica Che. Entonces, tenemos el cargado al Leica Che y tenemos el archivo de Irradiant Map y ya estos cálculos no los va a hacer más. Entonces, cuando yo ponga render ahora, vamos a hacer un clic en render y vamos a renderizar a 4000, recuerden, vamos a hacer un render a 4000. Los cálculos de la máquina van a ser muchos menos, a pesar de que la resolución sigue siendo altísima, ¿no? O sea, estamos en 4000 píxeles. Estamos haciendo un render de 4000 píxeles. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por lo menos yo en mi máquina. Bueno, lo mismo que hacíamos antes. Yo esto lo tengo que frenar. Lo cierro. ¿Sí? O sea, lo ejecuté hasta ahí. Ahora lo frené. Ahora pongo el frame buffer, que me muestre esta pantalla. Y lo que hago ahora es una porción. Renderizo solo una porción. Lo que ustedes van a notar al renderizar solo una porción ahora es que este render de esta forma, habiendo salvado Irradiant Map y Leica Che, va a ser mucho más veloz, porque en este caso ya no va a volver a recalcular Irradiant Map y Leica Che. Si ustedes se fijan, ya ahora cuando aparezcan estos cuadraditos, lo que va a hacer ya es el renderizado final. O sea, no van a ver aparecer los puntos y luego las pasadas, porque esto ya fue hecho. Vamos a ver, esperamos a mi máquina, como les digo, mi máquina hay que empujarla, pero nosotros tendríamos que empezar a ver ahí, ¿ven? Que ya empieza a aparecer la imagen. Ustedes no están viendo en este caso de que la máquina esté haciendo las pasadas de Leica Che y luego las pasadas de Irradiant Maps. Directamente está renderizando. Está utilizando el Leica Che y el Irradiant Maps que teníamos guardado de la imagen de 400 píxeles. Y está renderizando con esos valores de Leica Che y con esos valores de Irradiant Map. Entonces, ustedes lo que se están ahorrando, que no es poco, es el tema de calcular en 4000 píxeles Leica Che y Irradiant Map con valores de postproducción. Como les digo, no es poco tiempo el que se están ahorrando, es mucho el tiempo que se están ahorrando. Entonces, si ustedes se fijan, noten que ya estamos
como les digo, en 4000 píxeles ya renderizando directamente. Y fíjense, como les digo, mi máquina siendo muy lenta, fíjense cómo va avanzando el render región y cómo se va, o sea, cómo va apareciendo la imagen directamente. Lo que deberíamos hacer es esperar que termine, y una vez que termine seleccionar otra región, y así sucesivamente, como les mostré en el video anterior, ¿sí? De esta forma van a ahorrar muchísimo tiempo y van a obtener el mismo resultado que obtuvieron cuando tenían el render chiquito. Recuerden configurar valores altos cuando configuren el render este de 400 píxeles o de la cantidad de píxeles que ustedes quieran en base a el render final que ustedes quieran. Recuerden configurarle valores altos, ¿sí? Que los valores de Radiant Map y los valores de Leica Check sean altos, para que cuando ustedes hagan esta interpolación al render de 10 veces su tamaño, o sea que el render final tenga 10 veces su tamaño, estos parámetros que ustedes configuraron antes alcancen y el renderizado final salga bien. ¿Se fijan? Ya estamos con... Eso sería imagen final, ¿no? Imagen en postproducción. Yo, como les digo siempre, mi render no estaba... Bueno, siempre. No, en este momento no estaba ajustado, no estaba ajustada la iluminación. El render no está configurado con valores altos. Fíjense, si yo les muestro, a ver, DMC Sampler, fíjense, está en 0,07 por default, esto es 0,01. Yo lo tengo en 0,07 hacia más arriba. No tengo... tengo valores en 1 y 4, no tengo anti-aliasing filter colocado, o sea, yo lo estoy haciendo simplemente para mostrarles a ustedes, pero el render está en baja calidad, ¿sí? No está haciendo un render en alta calidad para 4000 píxeles, ¿sí? Es un render test que yo estoy usando para mostrarles a ustedes una técnica. Lo que ustedes tienen que tomar de acá no es lo que están viendo, sino lo que tienen que aprender es la técnica. Los valores de configuración van a tener que ver con la calidad de su render, ¿sí? Tanto los valores de iluminación como los valores que ustedes le den a V-Ray para lograr su renderizado final de 4000 píxeles. La única cosa que ustedes tienen que, como les digo, mirar acá es la técnica. Bueno, y ya lo están viendo. No lo voy a extender más porque esto va a tardar mucho. Como les digo, en mi máquina va a tardar demasiado. La técnica creo que ya quedó clara. Recuerden que dividen por 10 el número o al revés. Si hacen un render de 200 es porque el render final va a ser de 2000. O si hacen un render de 300, el render final va a ser de 3000. Si hacen un render de 400, el render final va a ser de 4000 píxeles. ¿Sí? Tomen eso como una técnica y manéjense de esta forma, lo prueban y cualquier cosa me cuentan, pero estoy seguro que les va a dar muy buen resultado, porque a mí me ha dado muy buen resultado y es mucho el tiempo que se ahorra.